Mi nombre es Marcela Ocampo y hoy en día mucha gente me conoce como Marce Cocina. Sí, yo ya no digo vengo a hablar con Marce, sino con Marce Cocina. Marce Cocina, porque desde hace un tiempo me dedico a cocinar, básicamente, como negocio y como pasión. Tengo una página en Instagram en donde comparto recetas que me encantan. Me encanta poder mostrarle a la gente cómo cocinar más fácil, que cocinar es rico y fácil al mismo tiempo. Y además tengo un negocio de catering empresarial heredado de mi mamá, que yo creo que toda la pasión de la cocina nació de ella, como en tantas otras familias, ¿no? Que, que hay esa costumbre de cocinar en familia y se queda. Y en mi casa eso es lo que hacemos, cocinar en familia, todos. Sí, ¿no? Incluso me contabas que tu hijo... Sí, tengo un hijo, mi hijo menor, es chef. Él sí es chef profesional, él sí cocina en serio. Estudió cocina por fuera, trabaja en Nueva York, trabajó en un restaurante de 2 estrellas Michelin, muy importante eso. Bien difícil, unas jornadas bien extenuantes, un trabajo bien pesado. Y sigue cocinando y trabajando en cocina y pues a eso se dedica, full time. Marce, a mí me gustaría como volver atrás y tratar de hacer una historia para la gente, Ok, para nuestra audiencia. lista. Pero digamos que comentábamos que tú has cocinado por ser mamá, Sí, por tu mamá. sí. Después también comentamos un poco que decidiste estudiar cocina en un momento particular, que es la Sí, pandemia, ¿no? sí. Pues yo siempre había tenido como ese bichito, porque como con el tiempo y la vida me fue llevando a que cocinaba también por trabajo, siempre sentía como un hueco, como me hace falta algo para poder hacerlo mejor. Y porque me gustaba, y siempre había tenido como el bichito de yo quiero estudiar cocina. Inclusive cuando fui a la escuela, estudié en la Mariano Moreno, como tú estás haciendo ahora, eh, y dije, listo, me voy a inscribir. La primera vez que yo había ido a la Mariano Moreno a averiguar sobre estudiar cocina había sido 7 años antes. O sea, Tengo que decirte, me pasó exactamente lo mismo. Como ahí hay una CRM, sí, yo la primera vez que fui fue en el 2017. Yo no vivía ni siquiera en Colombia, pero pasé y pregunté. sí. Y pues bueno, 7 años después, bueno, empecé en el 2023, casi 8, un poquito más. Bueno, y no sé, uno como cuando ya es mayor, hay tantas cosas que la vida no, a veces no te dejan hacer lo que tú quieres, como que me casé, tuve hijos, trabajo, había que estar pendiente de la casa, los niños, que a veces no tenía la plata para hacerlo, o soy muy vieja, o ya soy muy vieja para hacer eso, ¿no? Que era Sí, que está como en la lo cabeza, que pero más me golpeaba, soy ya muy no lo vieja, hice, ¿no? ya no lo hice. Sí. Y la pandemia a todos nos hizo ver la vida de una manera diferente y como poner prioridades también de una manera ¿Te distinta. pasó también que cocinaste especialmente más y más Sí, en claro, familia en la pandemia, ¿no? claro, pues porque uno estaba todo el día en la casa Claro. y a veces, inclusive hasta por aburrimiento, no tengo nada que hacer, pues cocinemos, Sí. ¿no? O sea, Voy a hacer inclusive, esto porque... o pues porque toca desayunar, almorzar y comer Sí, sí. y no hay nadie más que lo haga, entonces hagámoslo. Y como que la pandemia empieza a darle a uno y poner como las prioridades de un orden de una manera diferente. Y ya acabando la pandemia dije, pues madre, qué carajo, es lo que yo siempre he querido hacer. Voy a meterme a estudiar cocina. Y fui y me inscribí y arranqué. Y como te contaba, arranqué recién nos abrieron de pandemia, entonces yo iba como un marciano. Qué Entonces eso increíble. era con máscara, gafas, tapabocas, o sea, a duras penas podíamos probar la comida, de verdad, creo que tenía, no me acuerdo, pero creo que teníamos hasta restricción De tocar de la comida, tocar claro. y ¿Y probar. guantes también? Yo creo que sí, no me acuerdo bien, pero creo que sí. Y arranqué. Y yo creo que fueron de los 2 mejores años de la última etapa de mi vida. O sea, me lo disfruté, lo gocé.
era absolutamente feliz. Fui muy feliz. Oye, y aprendí mucho también. Y ahí mientras estuviste estudiando cocina, ¿qué más hacías? La verdad es que antes de pandemia, yo ya empecé a trabajar con un negocio que mi mamá tenía hace eso muchos fue de años. antes de pandemia. Sí, o el sea, negocio, tú recuperas ese negocio, sí, eso no lo había entendido. Yo ya estaba empezando a trabajar, inclusive en esa época todavía con mi mamá todavía estaba trabajando. Mira. Ella tiene desde hace muchos años un negocio de catering que se ha enfocado en el catering empresarial, y yo empecé a meterme también un poco, pues porque me gustaba, un poco porque las circunstancias y situaciones de la vida me alejó de lo que yo siempre había hecho. Entonces, como buscando un camino, me acerqué mucho a ese negocio y me gusta mucho. Pero la pandemia como que nos hizo, pues, ¿quién va a hacer catering empresarial durante la pandemia? Nadie. Sí. Entonces dije, pronto es una oportunidad para cocinar y empezar a hacerlo más juiciosamente. Y claro, recién abrieron las puertas, también nadie te contrataba, las oficinas iban a media marcha, nadie sabía si iban a volver a haber reuniones presenciales, si iban a volver a haber juntas directivas o desayunos de trabajo, eso casi que se murió. Y poco a poco se fue reactivando. Los clientes que se tenían antes empezaron a llamar, de pronto no con tanta frecuencia, pero empezaron a caminar de a poquitos. Entonces, realmente durante esos 2 años yo trabajé muy poco, tengo que confesar. Y tuve la gran fortuna de poderme dedicar casi de tiempo completo a estudiar, que me hizo muy feliz. Oye, ¿qué significó estudiar? Yo tengo unas sensaciones, la cocina es una cosa de todos los días, de todas las casas. Sí. Pero estudiar tiene, pues a mí personalmente me ha traído reflexiones profundas sobre qué comemos, cómo comemos, pero también tiene un componente emocional, familiar, ¿no? ¿Qué significó para ti? Como que me empoderó de algo que yo sabía que podía hacer, pero que ahora puedo hacer mucho mejor. Me dio confianza, y algo que me pasa que es increíble es que me le mido a todo. Ya no me asusto ensayar una receta, ya no me importa si no me sale o si me sale o si me sale una cosa diferente, ya no me importa. Como una vez me dijo mi mamá, ensayemos esto, y si no sale, ¿qué es lo peor que puede pasar? Perdemos un poquito. Pedimos pizza. Pedimos pizza, súper bueno. Y pedimos pizza. Sí. Y como que me empoderó un poco y me dio como esas ganas de compartir lo que he aprendido y lo que sé de muchos años. Y una pregunta que tampoco quizá tengo tan clara. El Instagram, que también hablábamos ahora de que tuve un par de videos que se viralizaron y ha crecido orgánicamente, sin pauta, eso me parece importante. Lo digo yo porque fue mi primera pregunta, dije, ¿cuánto pagaste? No. Eso surge también en pandemia, ¿no? Sí. O sea hubo como un momento muy claro de la cocina te llamó o algo así. Sí, yo creo. ¿Y será que lo correcto es decir que la cocina te llamó o la comida te llamó? ¿Cuál creo, es el llamado? Yo creo que yo siempre he tenido un llamado por la comida. Me gusta comer, me gusta cocinar, me gusta compartir, me gusta lo que la comida significa, porque es que la comida significa unión, familia, compartir. O sea, es que la comida tiene un significado muchísimo más allá de solamente alimentarte. Sí. ¿No? Y a mí eso me encanta. ¿Y tú tienes una relación buena con la comida? Muy buena con la comida. Siempre me ha gustado. Sí. Pero incluso ahora me contabas del deporte, ¿no? Sí. En una época hice mucho deporte y curiosamente me pasó algo raro, que es que muchas veces no sabía muy bien qué comer para rendir bien, o muchas veces lo que yo comía no me hacía rendir bien. Sí. Entonces también me empezó a causar curiosidad. Entonces lo primero que yo estudié me certifiqué como health coach, buscando un poquito como respuestas a eso, a que cómo me alimento mejor. Y me di cuenta que no solamente tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con tu entorno y tu manera de vivir. Que
que no solamente es estar bien por lo que comes, sino por todo lo que te rodea. Entonces digamos que esa fue como una primera exploración. ¿Eso fue muchos años antes de la pandemia No, o es bastante cerca? no, es bastante cerca, yo diría que unos 2 o 3 años antes de la pandemia. Entonces eso todavía estaba como muy Y vivo. esto me parece muy interesante y quizás exploremos ahí un poquito, ahora volvemos al Ajá. Instagram. Es que hace una semana entrevistamos a alguien que nos contaba que trabaja en sistemas alimentarios, porque su camino fue entender los efectos de cómo lo que comemos afecta a nuestra salud, ¿no? Y tengo la sensación de que hay algo parecido acá, Sí, ¿no? Como una vez que entendiste algo de la comida, también hubo, ¿qué pasó? no, además porque y es algo que siempre converso mucho con mi marido, porque él es lo opuesto, o sea, él dice que cuando yo llegué a la vida de él lo único que comía era nuggets. Y ahora los hermanos se burlan de él porque dicen que es un foodie. Así, le toma fotos. Sí, y yo siempre converso con él de lo importante que es alimentarse bien. Pues porque es que la comida no solamente, sí, es como una exploración permanente en lo que la comida hace en nuestras vidas. Eso es muy chévere, porque no solo, es curioso porque casi que me parece que evitas la conversación sobre la salud, sino que lo llevas a la relación que uno tiene con la comida. Y siendo que sí soy una creyente y una convencida que el alimento es salud. Sí. Y el alimento puede mejorarte y puede curarte, eso lo creo completamente, pero no creo en los extremos, para nada. Yo creo que la alimentación es un balance. Tienes que comer dulce, sal, grasa, no grasa, pero balanceadamente, nada como en la vida, nada, sí, nada extremo, en extremo es bueno. Entonces es lo que creo completamente. Bueno, eso yo creo que tiene que ver, aunque no parezca, con el Instagram. Sí. Entonces, creas Instagram también en esa época de pandemia, Sí. ¿por qué? ¿Y qué pasó? Curiosamente, pues como venía cocinando tanto y prácticamente todos los días, o todos los días, mi hermana un día me dice, oiga, ¿y por qué no comparte recetas? Porque me empezó a pasar que me llamaban a decirme, oye, ¿qué ¿cómo hacemos? se hace ¿Cómo eso? se hace? ¿Cómo hacemos esto? Entonces me dijo, ¿y por qué no empieza a compartir recetas? Oye, ¿y tu hermana Chévere. también es así cocinera? Mi ¿o nada hermana, que ver? mi hermana es una ejecutiva así Top. top. Siempre ha trabajado en multinacionales, ahora tiene una compañía y vive súper ocupada, pero cocina muy bien. Ah, sí. Y todos en mi casa realmente Ah, sí. cocinan muy bien. Cada uno en su estilo. Claro. Y todos Entonces también era cocinan un muy bien. interés personal de ella porque Sí, hubiese también. acceso a... Como te digo, la cocina no es solamente alimentarse, sino lo que trae. En mi caso, la comida y la cocina nos ha unido como familia siempre. Sí, claro. Entonces me dijo, ¿por qué no empieza a compartir recetas? Y empecé como muy tímidamente. Y hacer foticos desde mi casa yo sola. Si ven mi Instagram, al principio es horrible. Y se me empezó a volver una cosa que disfrutaba muchísimo. Y me hizo empezar a investigar y a mirar y qué puedo compartir y qué puede ser fácil. Pero siempre pensando en recetas que fueran fáciles, que no tuvieras que salir a comprar la mitad del mercado para poderlas hacer y que simplemente fueran variadas, equilibradas, para poder compartir en familia y algo que puedas comer prácticamente todos los días. Sí. Entonces digamos que ese fue como el nicho. Pero cada vez se me dificultaba un poquito más ser constante, entonces a veces pasaban semanas en donde uno no publicaba, a veces grababa una receta y resulta que estaba chueca o la luz no era y ya no la ponías. Y ya no la ponía, entonces ya no la puse esa semana. Pero siempre tenía ganas de que eso empezara a funcionar y a crecer, a compartir, sobre todo siempre con ese ánimo de compartir, de compartir algo que creo, pero con el corazón, que es delicioso. Cocinar es delicioso y no es tan difícil como la gente cree. Oye, pero me parece que eso que estás diciendo tiene mucho que ver con la historia que me contaste del primer video viral. Porque me parece que reúne todos los elementos, una receta de la familia. Sí. Cuéntanos. Entonces, pues lo hacía en fotos. Entonces,
igual el Instagram me empezó a causar curiosidad, cómo hacemos para que esto crezca, cómo hacemos para que la gente lo vea más. Y entonces oía gente, oía podcast, y una vez me puse a oír unas niñas conversando y sobre eso, de cómo atraer más Seguidores, gente, ¿no? seguidores. Y una de ellas dijo que lo más importante en ese momento era hacer reels, porque los reels atraían gente que no estaba dentro de tu comunidad o gente que no te seguía. Y yo dije, madre, ¿cómo es eso? Entonces empecé a investigar, me metí a YouTube a mirar y decidí hacer una receta que una vez había hecho mi hijo en una comida familiar, en un almuerzo familiar, que eran unas papas Hasselback, que se cortan como un abanico, criollas. Unas papas criollas Hasselback fáciles, una receta fácil de hacer. Y en mi poco conocimiento hice ese reel y oh sorpresa, primero pasé de tener, no sé, como 600 seguidores a 3,000 y pico. Y la receta terminó teniendo 1.200.000 tanto miles de views. Y fue como, uy, hice como plum, sin tener ni idea por qué. ¿Todavía no sabes? No, todavía no sé. Yo tengo una sensación, y esta es mi hipótesis, y es la de que tienes un mensaje muy claro sobre la comida, la familia y las relaciones. De pronto sí, porque, pues como te he venido diciendo, yo sí creo que es un pilar de la familia y de las relaciones, la comida y lo que pasa en torno a una mesa. Este podcast se llama De la tierra al plato, ¿no? Sí. Y es interesante porque casi que me sorprende que lleguemos a esto, porque yo estaba pensando en sistemas agroalimentarios, ¿no? Que se siembra, cómo se recoge, la logística, quién comercializa y cómo eso llega. Incluso algún agrónomo que vino a visitarnos explicaba que es como dos triángulos invertidos, ¿no? Sí. Donde hay una convergencia en la comercialización y después eso se abre para la distribución. Hay unos puntos nodales, pero bueno, no tiene nada que ver con la pregunta, pero el hecho de que sea un asunto relacional también es parte esencial de la cadena, ¿no? O sea, hay un campesino, hay un ganadero, también incluso hay una industria. Pues finalmente toda esa gente trabaja para que pase eso. Sí. Para que eso llegue a la mesa. Sí. ¿No? ¿Cómo es tu relación con proveedores, por ejemplo? Pues a través del tiempo y como cada vez cocino más, pues ya empiezo a tener gente en que confío. Y especializada. Especializada, que sabe muy bien de su trabajo. Sí. Que me ha ido muy bien. Entonces, pues ya tengo mi carnicero, que conoce perfectamente cómo me gusta, qué cortes me gusta, me lo manda a la casa, sabe cómo empacármelo, tal. Y eso para tu vida normal, pero también para el negocio, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas, para mi vida normal y para el negocio. Tengo una señora que me provee de champiñones, palmitos, tengo mi fruver, o sea, yo ya tengo sitios donde ir, inclusive algunos proveedores muy especializados. Entonces tengo, no sé, la señora que consigue las alcachofas, y ya sé a dónde ir, entonces, y ya sé de dónde vienen, y ya sé que son frescos. ¿Cómo hiciste esa tarea? ¿La descubriste en el plato? Yo creo que la descubrí en el camino, me empezó a ir bien, y a veces también pasa que cuando tú empiezas a cocinar, entonces la gente te empieza a decir, ay, yo tengo un proveedor que tiene unas lechugas buenísimas, entonces tú no ensayas y resulta que sí, que tiene unas alcachofas buenísimas o unas lechugas buenísimas. Entonces tengo este señor que pues ya muchos restaurantes usan, digamos, que es el que tiene microgreens y brotes, y yo ya lo llamo y ya me llega a mi casa y pues ya sabe que soy cliente, no soy la más, ni la del ticket más alto, ni la más frecuente, pero soy su cliente. Sí, claro. ¿No? Eso es interesante por otra cosa que conversamos hace un rato y una de tus tesis, y es que cocinar puede ser algo fácil, pero hay un reto de suministro. Sí. ¿Cómo ves eso? Porque bueno, de todas maneras en ciertas zonas están los supermercados tradicionales. Sí, pero a veces los supermercados, yo pienso que también hay que tratar de conocer a quién le compras. Claro. Que eso es súper clave, porque, no voy a decir, yo voy mucho al 7 de agosto y voy mucho a Palo Quemado. Ah, sí.
Me gusta mucho, Sí, es además, demasiado para chévere. mí es un plan, o sea, de verdad me da absoluta felicidad. Mm. Pero no es lo mismo ir a Palo Quemado el lunes que el martes, Ah, mira. ¿no? Los lunes por lo general el mercado no es tan ¿Y bueno. es por qué? Porque se acaba el domingo. Sí, porque se acaba el domingo y por lo general lo surten el martes por la mañana. Ay, Entonces tú vas el martes por la mañana y todo es fresco, todo está más bonito. Entonces tú tienes que empezar a conocer un poquito y yo creo que eso también lo hace la práctica. Yo sí, claro. lo he empezado a conocer, ya lo sé es por pura ósmosis, ya sé, Tengo ¿no? una sensación incluso en eso de la facilidad. Y es que un buen producto es un buen resultado, casi. Sí. O sea, eso tiene mucho que ver. Y una cosa que tengo la sensación que quizá incluso falta en la formación, es que uno lo forman como del mise en place al plato, ¿no? Pero de ahí para Pero de atrás, ahí para atrás hay no. mucho por Y pensar. es, y además también, sí, tú tienes que tener un buen plato, de pronto tener una buena receta eh, pero puedes tener una buena receta y un mal ingrediente y no te va a salir Sí, igual. impresionante. Voy a dar un ejemplo muy bobo y vuelvo a los microgreens y a los Eso brotes. no yo ni siquiera sé dónde se consigue. Ya están empezando a ver en los mercados, Ujú. en los supermercados. Tú vas a Carulla y encuentras Sí, sí. brotes. Primero, muy limitados, o sea, siempre los mismos. Y segundo, te duran un día, Ah, sí, claro. ¿no? Entonces, pues si tú los compras hoy, los vas a usar mañana, mañana abres la nevera y abres el brote y Y están están así como amarillos borrachos, sí. y borrachos. Entonces, pues, te dices, no, esto ya no funciona. Eh, entonces, en esa búsqueda de que las cosas sean más frescas y mejor, el producto sea Claro. mejor, entonces tú empiezas a, a, a confiar en lo que ya te funcionó y a tratar de conseguirlo más Y hay fresco, otra cosa que es bien, exacto, y lo dijiste al final de la pregunta a la que más iba. fresco. Calidad es frescura, ¿no? Sí, Casi. Bueno, sí, en la carne quizá tiene sus matices, ¿no? Porque hay sí, una pues, cadena de frío que cuidar, no sé. sí, pero digamos que cuando crecimos, o en Colombia, yo no sé si en todas partes del mundo, y, y uno creciendo le decían que uno tenía que comprar carne fresca, Ah, sí. que es recién del matadero. Que vamos, sí, Eso, yo me eso era acuerdo, la yo me creencia. acuerdo que mi abuelo tenía una casa en Chía, y Chía pues Tenía era muy matadero. reconocido porque tenía un matadero, entonces había muchas carnicerías y uno tenía que ir a comprar carne el día del Del matadero. matadero. No, resulta que no, que No. la carne hay que dejarla reposar y hay que madurarla y hay que no sé qué, y la carne recién matada por lo general es dura. Y es que ahí también tocamos un tema que es interesante y es el de los saberes. Entonces ahí hay dos preguntas para ti. Ahí hay unos saberes familiares, por la misma negocio que Sí. tenía tu mamá, pero después hay otros saberes técnicos. ¿Cómo ves tú eso en el tema de la cocina? Porque tengo también la sensación de que tu Instagram es también una síntesis de esas cosas, ¿no? Como lo tradicional, con unas buenas aplicaciones A la de gente las... le fascinan las cosas tradicionales. Sí. Lo que nos lleva a acordarnos cuando éramos chiquitos, Que me hacía mi abuela, ¿no? que me hacía mi abuela, que me hacía mi mamá, que comía con mis hermanos, esa vaina, a la gente le encanta eso. Y casualmente las recetas que me llevan a lo que yo me acordaba de chiquitas son por lo general lo que la gente más le gusta, porque también les acordaba Sí. a ellos de lo chiquito. Pero también hay que aprovechar, hoy en día hay 1 millón de puertas abiertas que Sí. nos traen conocimientos y formas de hacer las recetas y las Las mismas cocciones, papas de tu hijo, ¿no? las mismas Ese es papas el de mis ejemplo hijas. de... Y tratar, y otra cosa que hay que hacer es, yo siento que la gente, sobre todo las cocineras de casa como yo, ¿sí? De familia, de casa, nos seguimos mucho una receta. Y entonces pasa mucho que dice, ay, pero es que no tengo Toca hacer guascas, otra. nos toca hacer otra, o no hay albahaca. No, 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 hay que es que moverse ahí. No pasa nada si no hay albahaca y no pasa nada si no es la papa sabanera, si no usemos papa pastusa o criolla, o no pasa nada si cambiamos el pollo por cerdo. O sea, Sí, no pasa no nada. pasa nada. Entonces yo no tengo que salir a comprar todo al mercado, sino hágalo
con lo que usted tiene en su casa. Ahí, no se ciña a esto. y ahí también hay como una pregunta o dos también de nuevo, que pues se vuelven una, pero que es el tema de la gente ocupada, ¿no? Que la gente ocupada pues está ocupada, como tu hermana. Sí. Y después también el acceso, ¿no? La gente que puede pagar por mejor calidad. ¿Cómo ves eso? Yo creo que la gente ocupada también puede cocinar muy rico. Hay que saberse organizar. Ahora está muy trendy el cuento del prep meal, ¿no? Yo no soy muy fan de eso. Porque no soy muy fan de cocinar una vez para toda la semana. Uy, además es que es dificilísimo. Dificilísimo. Eso es de disciplina Sí. que, al menos yo creo que en estas latitudes. Eh, pero sí hay maneras de organizarse para que si yo mañana quiero comer pollo, pues tengo que sacarlo del congelador antes, tengo que de pronto sazonarlo antes y dejarlo en la nevera, y eso va a hacer que mañana Sea más fácil. sea más fácil cocinarlo. Entonces son esas cositas que nos facilitan la vida que finalmente nos va a dar un mejor resultado, que no son difíciles, porque Sí. es que no es difícil coger el pollo hoy, salarlo, sazonarlo bien, dejarlo en la nevera para hacerlo mañana, eso no es difícil. La gente dice, uy, no, pero es que yo quiero aprender a cocinar cosas que sean en 15 minutos. Pues sí, en 15 minutos puedes cocinar, no te va a quedar tan rico. Sí, sí necesitas. No, Hablábamos así de es los fácil. fondos, ¿no? Sí, El fondo es una cosa que hay que hacer con tiempo, pues se puede hacer harto y dura un mes o dos, exacto. ¿no? Y hágalo una vez. Mm. O sea, ahí sí haga su meal prep de fondo. Sí, Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Yo creo que cocinar bien y rico requiere, sí, un poquito de trabajo, un poquito, sí. pero no tanto como la gente cree, y sí un poquito de organización. Y en temas de acceso, ¿cómo lo ves? Ya digamos que están el que tiene tiempo tiene dinero quizá, el que no tiene tiempo tiene dinero, pero también está nos vivimos en un país donde puede haber escasez de dinero, pero parece que no de cosas, ¿no? No, de cosas no. O sea, no O es sea, es sino que que uno, ir a ver a Rappi, todo lo consigues. O sea, no, se y no, consigue todo. tú vas el 7 de agosto a Palo Quemado o a una plaza, a la de Una Fontibón, abundancia increíble. la abundancia es impresionante. E incluso yo he hecho un recorrido por Frubers. La tienda en los barrios de menores ingresos es súper importante, o sea, es un centro de distribución de comida bastante fresca. Y yo creo que Colombia, nosotros en este país y sobre todo en esta ciudad de Bogotá, en Bogotá y sus alrededores, somos unos privilegiados. Conseguimos realmente de todo y en abundancia. Sí, Y en abundancia, inclusive cosas que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo preparar. Lo hablábamos sí. hace un rato. Que nos quedamos en la misma lechuga, el tomate y la cebolla, pero pues hay 1 millón de verduras que no son difíciles de hacer, que de pronto tenemos un estigma, uy no, berenjena no hago porque eso hay que desangrarlo, no, eso no es cierto. Ahí es que tratar de familiarizarse con eso y le das un cambio a la comida tuya de todos los días así. Mm. Y no es tan difícil, hay que ponerle un poquitico de empeño, un tricito. Sí, muy chévere. Oye, que quería también que me contara sobre el tema de cómo aprendiste a manejar las redes. Ya digamos en concreto, ¿no? Como saliéndonos de la comida. Ensayo-error. Mucho mirando lo que hace otra gente. Yo creo que eso nos enseña mucho. Oyendo lo que hace otra gente. No cayendo en hay que pagar, no. Trabajándole un poquito porque hay que trabajarle. Con ganas. Pues si tú quieres que algo te funcione, hay que Sí, hay que meterse un poquito, investigar un tris. Y definitivamente de un tiempo para acá, lo que yo te contaba, al querer ser un poco más consistente, sí me apoyé en alguien que me hace los videos y me edita, que tengo la fortuna que es mi sobrino, que además de todo hace un trabajo divino, increíble, y eso también me ha ayudado a ser más constante, un poco. Pero la verdad es que no solamente me quedo en las redes. O sea, yo te contaba hace un rato que además tengo mi página web, que la apoya. Yo trato de que todo se conecte, de hacer como un trabajo un poquito más completo, en donde la persona puede venir aquí, ver el video, pero si es picha acá también se va a mi página web y ve la receta escrita.
a pesar de que yo la publico. Claro. Eh, entonces como tratar de hacer, pero ha sido como ensayo-error y ser constante, ¿no? Ser constante, ser constante, ser constante. También hablábamos relacionado con eso, de tienes seguidores, ¿no? 40.000 o algo así, ¿no? 30 y pico de mil. Sí. Sí, Ya, 34.000. ya para este podcast son muchos. Para quizá otros no, ¿no? Pero Yo pienso que soy chiquita para muchos y grande para ah, muchos. sí, Estoy sí, como estás ahí, en ese proceso. en el limbo. Pero eso no se monetiza, ¿no? Directamente no. Yo creo que también hay una idea romántica de las redes, que todo el mundo cree que, uy, me voy a meter a las redes y esa vaina me va a dar plata y un influencer y voy a ser súper famoso y me van a llegar dinero de todos lados. No es tan fácil. Y también creo que hay muchos productos y mucha gente que, que, que- que quiere que te haga todo gratis y resulta que es que sí requiere un trabajo. Claro. Sí, yo entiendo que pueden haber canjes y cosas, pero no al 100, o sea, es un trabajo. Es un trabajo que uno está invirtiéndole dinero, tiempo, cabeza, tu conocimiento, que pues finalmente el conocimiento vale. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Yo espero que en algún momento me dé Sí. plática, pero por ahora no. Oye, y una pregunta ya también sobre la operación de tu negocio. Porque, digamos, recorrimos la cadena, ¿no? Cómo compras, más o menos cómo son los proveedores, pero después hacia adelante, cuando vas a hacer un servicio, tienes un equipo. ¿Cómo funciona ese equipo? Pues yo soy muy cosumbu solo, trabajo mucho sola, sobre todo la parte de la cocinada. Tengo una persona que me ayuda, con la que confío mucho y lleva mucho trabajando en mi familia. Vuelvo y juego, es parte Súper de la familiar. familia, que me ayuda con ese tema. Y tengo un equipo de apoyo en el momento que voy a dar el servicio. Entonces tengo mi equipo de meseros. Mi mamá durante los años ha conseguido homenaje, que es una parte importante de eso, y equipos para poder cocinar en las oficinas, que a veces no es tan fácil porque las cocinas son así de grandes, no hay hornos, no hay estufas. Entonces también he desarrollado unos menús que se adaptan a ese tipo de situación, ¿no? Pues porque tú no puedes ofrecer una lasaña porque No, no hay horno, como no hay cómo calientes. gratinar, pero pues sí puedes ofrecer otras cosas y con el tiempo hemos aprendido qué se puede ofrecer y qué no se puede ofrecer. Y la verdad es que el equipo ha sido muy importante porque tengo un grupo de meseros muy chévere, con el que siempre puedo contar, la verdad. Nunca me ha pasado que Que no llegó, lleguen. sí, nunca. Uy, eso es A terrible. veces han llegado tarde y uy, pero Sí, llegan. sí, sí. No, casi que yo digo, bueno, me voy a poner la chaqueta y voy a salir a servir el tinto, pero no me ha pasado todavía. Entonces, sobre todo para esto, gente muy confiable. Y ha sido muy importante. Oye, unas preguntas quizá más filosóficas, como del futuro. ¿Cómo ves el mundo de la comida? ¿Ves cambios? Porque tú estuviste de health coach, eres chef, tienes incluso una relación con clientes. Yo creo que tiene que haber un cambio. Yo creo que la gente tiene que ser mucho más consciente y tiene que aprender mucho más de dónde viene la comida. Y para que pues finalmente seamos más sostenibles. Y otra cosa que yo creo que la gente tiene que cambiar mucho y ser muy consciente es tratar de aprovechar el cuento del aprovechamiento Aprovechar toda la vaca, ¿no? y menos desperdicio. Sí, muy chévere ir y comprar el lomo limpio, pero una, es más costoso. Dos, tienes que aprender que ese lomo te puede dar para muchas más preparaciones si aprendes a utilizarlo mejor y tratar de, si me sobró, no sé, si me sobró un pedazo de carne, la puedo después moler y hacer otra cosa. Si tengo arroz del día anterior, le puedo echar huevito y queso y hago una tortica. O sea, tenemos que aprender a ser más eficientes con lo que nos queda Sí. y tratar de no desperdiciar tanto, porque finalmente el otro día oía, no me acuerdo quién decía que en solamente Colombia los desperdicios pueden alimentar durante no sé cuántos años. O sea, tenemos que aprender a ser mucho más Sí. eficientes con eso. ¿Y cómo ves la cocina colombiana? Como que Pues ahí uno tiene una intuición de que hay como una especie de oportunidad, de boom. sí.
¿no? Pues, O posible boom, no sé si ya existe. pues yo no sé, la cocina colombiana, como cocina típica, porque finalmente, ¿qué haces tú en tu casa todos los días? Cocina colombiana, Sí, no, claro. ¿no? O Pues, sea, como que más colombiano el otro día que arroz con pollo, exacto. ¿no? O pues, las papas criollas. Sí, las papas. ¿No? O sea, tú cocinas cocina colombiana todos los días en tu Sí, sí, casa. ajiaco se hacen en las Ajiaco, casas, sancochos. frijoles, sancochos. eh, mm, y yo creo que un poco, volviendo al Instagram y a las recetas que publico, que yo te contaba que esas recetas que la gente más se conecta con sus recuerdos y su infancia y su familia son las que más le gustan a la gente, es porque finalmente es Son- cocina colombiana. Entonces, no sé, voy a decir una bobada. El otro día hice carne en polvo, Así, tan eso. típica colombiana. Y la gente me decía, uy, pero la receta ya, porque es que me la hacía mi abuelita. Y ya no sé cómo ya se no hace. sé cómo se hace. ¿Y tú has hecho un ejercicio de recuperar esas recetas con tu mamá, con Sí, tus tías? sí. Y me encanta. Y Sí. me encanta que a la gente le encante, Sí. ¿no? Como por decir algo, esta semana tengo publicada el sancocho de mi mamá. Sí. No, no es por nada, el sancocho de mi mamá. Y yo decía, inclusive yo, nunca había hecho un sancocho sola. Ah, siempre Porque con la siempre lo mamá. hace mi mamá. Ayuda a uno a pelar las papas Sí, por ahí. sí, pero realmente yo nunca lo había hecho. Ah, mira. Entonces yo no quiero que se pierda el sancocho de mi mamá. No sé si es el que hacen en tu casa o en el del O vecino. ni siquiera si es el mejor, pero es el de ustedes. No sé si es el mejor, pero es como lo hacía mi mamá. Sí. Entonces yo quiero mantener eso. Entonces, parte de este ejercicio también es un poquito decir, yo quiero mantener lo que siempre se ha hecho en mi Y casa. es cierto, tú terminas cocinando más comida como del centro del país y paisa. Sí, pues O has porque- hecho, porque es tu familia, ¿no? Sí, es mi familia. Y has intentado explorar así quizá con alguien que te ayude, cocina de otro No, lado. pero sí he tenido y quiero y estoy empezando a hacer pinitos, empezar a invitar a gente Ah, eso me parece divino, sí. para que me cuente qué es lo que cocina usted y cómo lo cocina y qué es lo que le gusta cocinar y cómo podemos compartir esa receta suya o de su familia o con la demás gente, Sí. ¿no? Pues porque pues de pronto en su casa hacen arepa de huevo, Sí. ¿no? No, de hecho, yo la primera arepa de huevo, uno en la clase aprende arepa de huevo, ¿no? Sí. Estudiando. Sí. Que es bien interesante porque se la venden como algo difícil. A mí no me quedó No, tan difícil por no. alguna razón. Porque la hacía mi tía. Y nosotros no tenemos origen de la costa, ¿no? Sí. No sé, sino que ella vivía de hecho como en Mosquera y una vecina que era costeña le enseñó a hacer arepa de huevo. Y yo aprendí con ella a hacer arepa de huevo acá en este espacio. Muy chistoso el cuento de la arepa de huevo porque eh, cuando pandemia mi hijo mayor estaba recién independizado y casualmente él es de los que menos ha cocinado en mi casa, pues porque siempre alguien le cocinaba, Sí, sí. mi mamá o yo, su Ujú. hermano, como que pues siempre tenía esa necesidad muy suplida, pero pues estaba viviendo solo y lo pandemia. encerraron. Sí. Entonces un día me llamó y me dijo, mamá, si yo me dedico durante toda la pandemia a pedir domicilios me va a quebrar, Claro. tengo que aprender a cocinar. Entonces empezamos a cocinar por FaceTime y entonces se entusiasmó y resulta que es un cocinero increíble. Ah, sí. Tenía Tenía el chip. Porque Y eso un día se me dijo, observa, ¿no? Sí, y un día Sí. me dijo, quiero aprender a hacer arepa de huevo. Le dije, pues yo tampoco nunca he hecho. Y nos pusimos a buscar y encontramos una señora costeña que hacía arepa de huevo. Y hoy en día él es el que hace las arepas de huevo en los paseos. Se volvió experto. Sí, súper bueno. Sí, de hecho la arepa de huevo es una cosa como de esas, yo no sé a quién se le ocurrió, que es un tema para explorar también, porque ahorita uno dice, pues tú llegas a la receta de sancocho por una tradición, si uno explora más a la abuela y a la abuela de la abuela y pudiera hablar con todos, ahí hay mucha historia, ¿no? Muchísimo. Mucha historia. Y de hecho el sancocho nuestro, el de ustedes tiene yuca, ¿cierto? Sí, Sí, porque la yuca se da en todo el país, pero no todos los sancochos tienen no, yuca. no todos los sancochos. Y la mía no tiene arracacha y hay unos que tienen arracacha. Y volviendo a recetas de familia, hace un par de meses publiqué una de migas, Ajá. de 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 huevo con arepa, ¿no? Con arepa, paisa. No, pues o sea, todo el mundo me regañó. Había gente que me decía, qué maravilla, me acuerda pero hubo gente, así no se hacen. Ah, sí, Y imagínate. yo soy de las que digo,
Pero es que Pero esas son las que me yo- hacían a mí. Sí, claro. Esas son las mías. Usted puede hacer las suyas como quiera. Yo solamente le estoy mostrando cómo las hago yo y cómo me funcionan a mí. Y eso es lo lindo de las recetas. Sí, sí. Que Mira que tú- mi mamá hacía mucho arroz con leche y a ella le gustaba que quedara muy aguado. Y hay gente Y hay que... gente que no, incluso fuera uno piensa que el arroz con leche es muy Sí. colombiano, pero en España es un postre común, por ejemplo, que también tiene que ver con, pues, con la historia, obviamente, de colonización y tal. Pero el de ella es muy aguado. Entonces yo en clase hice uno que quedó muy aguado porque yo, pues, ese es el arroz que... Exacto. No, le faltó, y eso pues tiene subjetividades, pero es bien interesante. Total. Entonces yo he recibido regaños. Un señor me ¿Tienes dijo... haters? O sea, alguien me dijo en estos días, Marce, si tú ya tienes haters, estás hecha. Ya sí, eres pero una ya tienes influencer. haters. Sí, un señor el otro día me dijo, señora, sus videos son divinos, pero usted no tiene ni idea de cocinar. Ay, qué interesante, ¿no? Y yo digo, ¡Qué raro! Tú no tienes la obligación de verme, o Y, sea. y tiene esa fuerza, ¿no? Que un comentario malo es el que recuerdas. Claro, puta. claro. ¿Por Pero qué? me dio risa. Y le he contado a mis hermanos y son muertos de la risa. Y mis sobrinos son los que me dicen, si ya tienes haters, No, estás claro, del otro lado. es una señal de Ya, que ya uno está Ya avanzando. estás avanzando. Porque parte de ser, estar públicamente en las redes es tener haters. Claro, eso te hace una persona pública. Total. De muy buena. Total, pero me dio risa. Usted no tiene ni idea de cocinar. Tú también has viajado mucho por fuera. He tenido la fortuna, gracias a Dios. Y ¿qué de esos viajes está en tu cocina? Porque, de nuevo, ya quedó establecido que colombiana, familiar, la relación, pero yo siento que también es una comida como colombiana, pero que tiene como una chispa, Pues, además de la técnica. bueno, hay varias cosas. Hoy en día mi familia está muy influenciada, tiene mucha influencia italiana. Ya, Y esto tiene que ver porque mi hermana lleva muchos años con de italiano. novia, con un colombiano italiano, un colombiano que se fue a vivir a Italia, hoy en día vive en Italia, entonces nos hemos vuelto expertos en hacer pasta. Ajá. Ahora tenemos una tradición de hace unos años para acá en Navidad que hacemos tortellini Sí. chiquitico en brodo y ya no se perdona y se Y él les enseñó. él le enseñó a ella y ella Ya. nos enseñó y ya inclusive el día de Navidad mis sobrinas, mi mamá, todos hacemos tortellini armamos tortellini todo. Se ha vuelto como una tradición. Entonces, sin lugar a dudas, los viajes pues a uno lo empiezan primero le abren la cabeza. ¿Eres una foodie? Yo no me considero, me gusta comer por fuera, me gusta ensayar restaurantes, pero yo no soy de las que tomo fotos, recomiendo. Pero tu marido sí. No, O no, es solo tampoco, chiste de los tomando hermanos. tomando el pelo, porque nos gusta comer y ensayar. Pero tienes la sensación, yo tengo una sensación, yo también he viajado mucho, por suerte, como dices, Sí, y en mi cocina es como que cuando estoy comiendo, así preparando algo, yo siento como, ay, esto que me comí, sí, esto tenía menta y Sí. parece que no podría tener menta, ¿no? sí, Eso está cierto. sí, eso está. Eso siempre está ahí. Siempre está ahí. ¿Y por el país has viajado mucho? No tanto como quisiera. Sí, ¿no? Desafortunadamente yo no sé por qué tenemos llevo mucho tiempo diciendo quiero ir a Nuquí, quiero ir y no he ido, y Sí, debería, sí. y a los llanos, La otra cosa que pasa es que incluso aunque no viaje por el país, no necesariamente aprende a cocinar ni comen las cosas tradicionales, no hay que saber perderse o tener un amigo local. sí. Yo estuve en Tumaco en un proyecto en donde la gente decía que la comida tradicional de Tumaco era la salchipapa. Tú vas Claro, por claro. Tumaco y ves salchipapas y salchipapas. Y eso es bien interesante. Tú vas a los pueblos y hoy en los pueblos hay una pollería, Sí, en todo pueblo, en todos partes. pero es más difícil conseguir un almuerzo corriente. Pues Sí. quizá ahí en las panaderías, por ejemplo, en pueblos así alejados. Estoy hablando de pueblos como La Belleza Santander, o sea, pueblos que tienes que recorrer 3 o 4 horas de terreno hasta para... Y hablamos mucho de las cocinas tradicionales y de las cocinas regionales, pero si tú te metes, las encuentras. Si Sí. no encuentras el pollo, Sí, impresionante. el ave perro caliente, no, me parece que también se ha perdido un poquito a manera de el común de la gente.
y que de pronto está en nosotros los que nos gusta cocinar y eso, Como intentar como traerlo, intentar volver a traerlo. Y es un poquito lo que uno trata de hacer, haciendo más visible lo que uno cocina, Claro, ¿no? sí. Un poquito, creo yo. Bueno, Marci, ya tenemos casi 50 minutos casi de Uy, llamada. Se pasa rápido, ¿cierto? increíble, sí. Y me gusta como casi a este momento o a la hora, planteo como quieres agregar algo más. Hay, lo que yo creo que he tratado de hacer mediante las redes sociales, invitar a la gente a que cocine mucho más, a que no le dé susto cocinar, eh, a que cocinar además de todo es parte, y, y trae a la gente, la cerca. Claro. Entonces invite a su hijo, a su mamá, a su hermana, a que hagan plan de cocinar. O sea, cocinar de verdad es una cosa maravillosa, Sí. ¿no? Entonces Y eso es lo que quiero. ¿A ti te pasa cuando cocinas que se te quita un poquito el apetito? A mí me pasa. Sí, sí. Porque termino disfrutando el proceso y a veces no es porque coma ni porque pique. No, yo sí pico. ¿Tú sí picas? Sí. Pero sí, hay que invitar a la gente a cocinar. Hay que invitar a la gente a cocinar. ¿Y algún consejo de proveedores o de salud? Pues, de salud, básicamente, balance. Nada en exceso y nada en extremo. Yo creo que eso no solamente con la comida, sino con la vida en general. Sí. Balance y nada en exceso y nada en extremo. Y de proveedores, más que de proveedores, como una invitación a que la gente trate de encontrar cerca donde vive como lo más fresco, trate de saber cuándo es que llevan el mercado a su mercado, así sea Carulla. Sí, cuando llega. Trate de saber cuándo llega. ¿A qué hora sale el pan, no? ¿A qué hora sale el pan? Sí. ¿Qué día le lleva las lechugas o la espinaca o las hierbas? Es que ese tema de la proximidad, es como vivimos en un tiempo en donde olvidamos la frescura, porque de hecho muchas de las cosas que comemos vienen congeladas de lejos, las manzanas, peras que comemos. Y lo otro que también he tratado, que a veces es tan difícil, y invito a la gente también a que trate de hacer eso, es tratar de comprar lo menos empacado posible. Sí. ¿No? Dicen mucho que un consejo saludable es no compre tan empacado, y si tiene muchos ingredientes que usted no puede pronunciar, no los compre no los compre. No, en la medida de lo posible tratar de no comprar comidas ultraprocesadas. Mi marido me dice, ¿pero qué es ultraprocesado? Entonces yo le digo, cualquier cosa que tenga más de 5 ingredientes en la caja y cualquier cosa que tenga un ingrediente que usted no sepa qué es. Claro. Eso es para mí algo ultraprocesado. Entonces, sí, y si va a comprar lechugas, pues trate de comprar la lechuga que viene aquí, no la que viene dentro de las bolsas. O si va a comprar los tomates, compre los que están sueltos y no los que vienen en icopor y vinipelados. Sí. ¿No? Sí. O sea, oye, ¿cuál ingrediente no puede faltar en tu cocina? Así como ingrediente. Además de sal, pues, digamos. De faltar en mi cocina. Yo creo que tomates, cebolla, ajo, ¿no? Sí, eres bien colombiana tu cocina. Yo creo que eso no ¿Eso puede es un faltar. ojo? Sí, eso es un ojo, sin lugar a dudas. Sí, yo creo que eso. Bueno. El pan. Uy, el pan, sí. Que me he vuelto fan de hacer pan en la casa. Eso también. ¿Tienes algo para contar ahí? ¿Tienes masa madre y la cuidas? Casualmente la masa madre nació en pandemia. Otra cosa que nació en pandemia. Siempre había tenido como esa curiosidad de la masa madre y entré a YouTube, encontré un personaje que hacía un cursito de cómo hacer masa madre y empecé desde ceros. La hiciste inclusive, tú. Sí, ¿Y qué la usaste para fermentar? No, agua y harina. Agua y harina. Y tiempo. Fuiste separando. Agua y harina y tiempo. Inclusive el tipo decía que al principio, para que una masa madre florezca o crezca, lo más importante es la temperatura y el tiempo. Y la temperatura ideal está cerca del cuerpo. Dormía con la masa madre. ¿En serio? En frasquito así. O sea, 36 grados. Sí, 36 grados. Al principio para que cogiera fuerza. ¡Qué belleza! Y hoy en día mi masa madre va a cumplir 5 años. Ya la manejo perfectamente.
Y o sea que estás haciendo pan Y permanentemente. hago pan por lo menos una vez a la semana. Ah, Sí, es muy interesante. sí, ese da para otra charla larga. Sí, la masa madre. Hay muchos fans del pan. Tenemos una entrevista planeada con una persona que hace pan de masa Sí, madre por acá. sí, Y, increíble. y hacemos una después, sí, porque en general los fermentados están en nuestra cocina tradicional. Entonces hoy comimos Están, vinagre de guarapo, que hago exacto. mucho porque, pues digamos, se me pasaron los guarapos y volvió vinagre y yo sentía que eso se podía usar y estuve viendo y la cocina tradicional hacían el ogo, esa agua que le echas al ogo, le Sí. echas el vinagre. Ah, ¿en serio? Sí, era lo que hacían tradicionalmente, sobre todo el guarapo que se vinagró. Pues voy a hacer ojo con guarapo. Porque pues tiene sus caracteres, sus estas. Y en general el mundo de los fermentados pues tiene muchas posibilidades. Está el pan, está ahora los quesos, que también aquí, también estuvo aquí, pues Además, todavía. hablando de panes, pues que la gente dice que el pan es malo, que el gluten, que no sé qué, nada más saludable que un pan de masa madre. Yo tengo una sensación, es que nada más, esa es mi sensación, eso no es científico, pero es como lo más saludable es lo que uno se come con gusto después de haber participado en el proceso, Sí, ¿no? la verdad Es que sí. como, yo desde que estudio cocina como más grasa de vaca, como más grasa de cerdo, sin exceso, ¿no? Sin Pero yo siento exceso, el cambio en el sabor de la sin comida, ¿no? exceso. Eso lo estábamos mencionando ahora, ¿no? Mm, Que a sí. veces cocinas con Además de todo, empella, aporte un sabor increíble a las comidas y la gente le tiene un miedo así y no hay que tenerle miedo. la gente le tiene miedo a otra cosa y es que cuidan mucho los sartenes. Entonces tú vas a comprar un sartén, no sé si les ha pasado, y entonces la señora del este le dice, no, eso no se daña si usted no le mete algo de metal o no le haces choque térmico. De yo el otro día le dije a la señora, pero ¿cómo desglaso? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Y no me supo responder, pero hay muchas cosas como pequeños detalles que cambian el sabor de una salsita, ¿no? Sí. Bueno, Marce, muchas gracias. A ti, No sé si, sí. no sé, una conversación deliciosa. Bueno, muchas gracias. Ah, muy chévere.